Bienvenidos a una nueva edición de Volvamos a la Palabra, desde el púlpito de la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración, la Iglesia del Centro, en Arecibo, Puerto Rico. Y ahora con ustedes, en la exposición de la palabra, el pastor Gadiel Ríos. Los que han estado aquí con nosotros, estamos corriendo por la primera carta del apóstol Pablo que le envía a la iglesia que está en Tesalónica. Tesalónica, ya les he dicho, que es la capital del área norte de lo que hoy es Grecia. Y esa ciudad, una ciudad bien cosmopolita, muy próspera, muy llena. Y allí se había plantado una pequeñita iglesia cristiana. Y Pablo está un tiempo con ellos, les está enseñando. Pero se levanta un revuelo como siempre que estamos haciendo algo para el Señor. Escúcheme bien, siempre que usted está aprendiendo a buscar o buscando de Dios en su casa, en su vida, siempre se va a levantar resistencia. Ok, ay Dios mío, ustedes están aquí hoy. I need feedback. Necesito sentir los amenes, ok. Hola. Ok, estamos así, despierto. Si ustedes han bebido café toda la vida, ustedes deben tener residuos todavía en la sangre. Despiértense, todo. Okay. Ganó San Antonio ya. Hay gente que no quería. Ok, seguimos. Yo no vi nada, fue que lo vi a lo último en televisión. No vi nada. Y estamos estudiando esa carta y hemos visto a Pablo encomiar esta iglesia porque es una iglesia bien hermosa, una iglesia modelo. Y como él se tuvo que ir antes de tiempo por la persecución, entonces envía esta carta para asegurarse de que esta gente sigue en pie porque están siendo perseguidos. Él quiere asegurarse que están bien. Así que la carta es una mezcla de mucho encomio, mucho motivación y a la misma vez le da bastantes directivas. Y hasta el final de esa carta, estamos ahora en ese capítulo 5 y llevamos un tiempo ahí, Pablo está dándole directivas. Hagan esto, no hagan esto, cuídense aquí, cuídense aquí. Las directivas son para que estén velando y alerta hasta que el Señor regrese. Nada diferente a nosotros que estamos hoy viviendo un tiempo bien difícil, bien particular, y lo mismo que Pablo dijo a esta gente nos lo dice a nosotros, que estemos velando y alertas hasta que Cristo regrese, ¿sí o no? Sí que hemos visto todas las cosas que le dice: oren sin cesar, cuídense entre ustedes, respeten a sus líderes, trabajen en esto, hagan esto otro, todo bien chévere, cuídense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros. Pero en un momento dado entonces Pablo llega a un asunto que empezamos a ver la semana pasada. Para los que no son creyentes y están aquí hoy, nunca han estado en una iglesia que habla de esto, pues sígame como pueda. Pero estamos hablando, ¿ok?, de un asunto bien particular que ocurre cuando una iglesia está llena del Espíritu de Dios. Cuando una iglesia hace lo que Dios pide, Dios se manifiesta en la iglesia. ¿Sí o no? Y cuando hablamos de Dios, hablamos de algo que es sobrenatural, ¿ok? Nos gusta que la iglesia sea todo controlado, que nos sintamos todos bien. No siempre es así. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural. Y en algunos momentos Él va a bregar con nuestra vida de manera que pueden ser hasta incómodas. No importa. Él es Dios, nosotros no. Amén. Entonces cuando hablamos de una iglesia, la Biblia dice que nos convertimos al Señor, venimos a Él, venimos y nos congregamos para escuchar como ahora, para ser instruidos en lo que Él dice en su palabra, para estar los unos con los otros y cuidarnos como acabamos de hacer, orando los unos por los otros. Pero también dice el Señor que Él, cuando hay una iglesia sana que busca a Dios, Él va a derramar de su espíritu en ella. Y va a haber manifestación de dones que Él da. ¿Qué son dones? Regalos. ¿Me sigue? Y los dones del Espíritu no es otra cosa que manifestaciones sobrenaturales de Dios en beneficio nuestro. Por eso oramos porque la gente sea sana, porque uno se enferma y uno tiene que ir al doctor, y algunos se sanan y otros se van ¿para dónde? Para el otro lado, ¿ok? Pero hay días que Dios quiere manifestar su gracia y de manera milagrosa sana gente y las enfermedades desaparecen, ¿ok? Yo soy testimonio de eso. ¿Quién más? Levanta mano todo el que ha sido sanado milagrosamente por Dios de verdad. Vamos. Te puede mirar, los otros mira el montón de manos. En algún momento, en alguna circunstancia teníamos una enfermedad y a través de una oración se fue. Esos son dones milagrosos. Y así por el estilo. Uno de los dones bien fuertes que tenemos, o un grupo de dones que hay en la iglesia, escúcheme bien, es el don de los dones revelatorios, se llaman. Diga conmigo, dones revelatorios, donde Dios en su misericordia permite que algún hermano le sea a ti mismo o algún hermano en la fe le sea revelado algo que de manera natural no lo puede saber, ¿ok? Y yo he escuchado muchísimos testimonios hermosos de eso. Alguien viene, me siento a orar con alguien
Y hay hermanos que Dios le ha dado el don de revelar la enfermedad de otras personas. Y sin haber hablado con esa persona, maybe ni lo conoce, y el Señor le muestra en la mente el área interna que está mal y pueden orar directamente por eso. Esa persona que vino a orar por ti no tiene manera de saber, no es doctor, no tiene un rayo X al frente, no tiene nada, pero Dios le dio eso. No sé si me siguieron. Yo sé que suena curioso, suena extraño y suena medio loco, pues lo es, ¿ok? Pero es Dios. ¿Por qué esto ocurre? La semana pasada comenzamos a tocar este tema y lo voy a tratar de terminar hoy. Bien, el ser humano es un ser humano espiritual. Usted no es solamente carne y hueso. Usted tiene un espíritu por dentro. El mundo espiritual existe, no lo podemos ver, no lo podemos palpar, pero está ahí. Está interaccionando con nuestro espíritu en todo momento. Bien, el ser humano cuando se alejó de Dios, todavía se quedó en su corazón con una necesidad espiritual. Por eso venimos a la iglesia. Por eso buscamos de Dios. Por eso la gente es religiosa en diferentes cosas, porque está buscando llenar un vacío que existe ahí porque Dios lo hizo así. El ser humano a través del tiempo, cuando se alejó de Dios, se metió en prácticas paganas. Comenzó a entrar a ese mundo espiritual por vías que no se debía entrar. Y la semana pasada yo te leí uno de los textos cuando Moisés le está hablando al pueblo de Israel y le dice: vas a entrar en un lugar que tiene unas prácticas las cuales te prohíbo. Dios le prohíbe al pueblo, ¿ok?, que consultara a agoreros, adivinos, los que echan cartas, los que leen el té, las hojitas del té. Los espiritistas que consultan muertos, los hechiceros, los santeros, los babalas, todo. Usted no entra al mundo espiritual por avenidas ilegales, avenidas que Dios no ha permitido. Porque vas a abrir tu corazón, tu casa y tu mente a influencias de demonios. Plain and simple, ¿ok? Entonces Dios dice: por ahí tú no entras, tú te conviertes a mí. Y en la iglesia, bajo la dirección del Espíritu, Dios va a bregar asuntos espirituales de allá para acá, a través de los dones espirituales. ¿Lo vio? ¿Sí? Así que Dios de momento, en vez de ir donde un adivino a que te trate de leer el futuro y te enrede más, Dios sabe tu futuro. Y no necesariamente te lo tiene que decir por si acaso. No estés buscando. Pero si en algún momento Él quiere traer a tu vida una revelación para que te cuides, para que te muevas en una dirección particular, Dios te puede hablar. Esto es lo que tengo contigo. Y Dios lo va a hablar de muchas maneras. Dios va a hablar a tu corazón. Porque si tú eres una persona que lees la palabra y oras, mínimo eso, eres cristiano, tienes tu tiempo personal de buscar a Dios, Dios va a comenzar a hablar a tu vida acerca de lo que Él quiere contigo. Dios va a hablar a tu vida acerca de lo que está ocurriendo en tu casa, en tu vida que no está bien, porque Dios habla, ¿sí o no? Y también, miren que todos los domingos nos sentamos un ratito, vamos a orar los unos por los otros. Puede ser que en algún momento una persona se acerque a ti, no conoce nada de lo que está pasando en casa, y mientras está orando, ora exactamente por tu necesidad. Es el Espíritu de Dios. Está intercediendo al Padre por ti. ¿Me entiende? Y esos son dones revelatorios. La Biblia dice que eso está disponible para todos. Por eso usted me escucha a mí, que cuando usted está orando los unos por los otros, yo empiezo a interceder acá y digo: Señor, por favor, manifiesta tus dones espirituales. ¿Okay? Claro, los dones del Espíritu, la Biblia dice que se le da a cada cual. El Espíritu de Dios le ha dado a cada cual como Él quiere. Por lo tanto, hay gente que es más fuerte, activa en unos dones y otras personas en otros dones. Y hay dones que son, parecen normales y humanos, pero no lo son. De presidir, de administrar, de tener misericordia. Y entonces están estos dones que suenan un poquito más espectaculares. Gente que habla en otras lenguas y las puede interpretar. Gente que Dios le da palabra de sabiduría o palabra de ciencia. Significa un conocimiento, como le dije ahorita, que no lo puedo usar de otra manera. Palabra de profecía. Son momentos donde alguien viene y nos habla acerca de algo que Dios quiere que conozcamos. Y esto es todo un asunto, no lo podemos correr todo hoy, pero se ha convertido en un problema mayor en la iglesia, como le dije la semana pasada. Porque hay gente que cuando estas cosas están operando en la iglesia, ha habido mal uso de ello, como en todo lugar. La iglesia, igual que en todo sitio, está llena de personas que estamos creciendo en el Señor y algunos que no están creciendo en nada, ¿ok? Pero manifiestan algún don porque Dios así lo permite y lo utilizan de manera equivocada para tener control y manipulación sobre los demás, para ganar espacio sobre los demás. Y por eso la iglesia en muchos momentos ha decidido no dejar que estas cosas se manifiesten. Pero eso es un grave error. La manera correcta, y eso fue lo que aprendimos la semana pasada, es corregir lo que está deficiente. Bien, eso fue lo que le acabo de decir, fue lo que le expliqué la semana pasada. Una congregación sana, Dios se va a manifestar.
En la antigüedad esta era la experiencia normal de la iglesia. Usted lo va a ver en las diferentes cartas del apóstol Pablo, hablándole a las iglesias como que eso era algo que ya ocurría. Sencillamente él venía a regularlo, ¿verdad? A enseñar, pero ya ocurría. Era normal que la gente en la iglesia cuando se sentaban a tomar café con pan criollo rico con mantequilla y quesito de bola, mientras bebían el café salía la palabra profética, aleluya, gloria a Dios. Se hablaban los unos a los otros y los demás tenían que decir, wow, yo creo que Dios está hablándome a través de ti. Bien, estas eran comunidades de fe con experiencia carismática. Nosotros en esta congregación creemos en la continuación de esos dones para este tiempo, ¿ok? Pero como pasa ahora, pasaba en ese tiempo, donde se mezclan las cosas de Dios con los seres humanos, siempre hay error, porque somos así. Bien, somos imperfectos. En algunas ocasiones no se produce el fruto adecuado. Muchas veces no porque somos malos o queremos hacer cosas mal hechas, sencillamente porque tenemos que crecer. ¿Sí o no? Y en otras ocasiones sí, porque hay gente que lo quiere hacer mal. ¿Ok? Pero para mí es bien importante esto, porque cuando yo hablo de este tema, yo soy bien apasionado y sé que a veces soy muy fuerte. Yo quiero que usted entienda mi corazón. Nosotros queremos que Dios se mueva en esta casa. Nosotros queremos aprender a que Dios se mueva. Queremos aprender cómo Dios se mueve, vamos a decirlo de esa manera. Porque queremos hacerlo bien. Y si usted ha sido en el pasado usado por el Señor en uno de estos dones revelatorios, porque de eso vamos a hablar hoy, o está siendo compelido a ser usado por Dios en eso, o ha visto cómo Dios lo ha usado de alguna manera, no le tome miedo. Vamos a hacerlo bien. ¿Sí? Ay, Dios mío, ¿dónde ustedes están hoy? ¿Están pensando? ¿Seguro? Ok, está bien. Así que Pablo, en este caso en Tesalónica le pasó. En ambas cartas, la primera y la segunda, él tiene que corregir algo que la iglesia está creyendo que obviamente alguien le dijo, no fue él. Y eso le pasó en aquel. Y la respuesta de Pablo al asunto es, si están confundidos, preocupados o molestos porque alguien dijo algo que no parece correcto, no detengan el don, no lo detengan, aprendan a usar diferente. Por eso es que la semana pasada leímos lo que aprendimos, ¿no? 1 Tesalonicenses 5, 19 y 20, que dice, léalo conmigo, 1 Tesalonicenses 5, 19 y 20, léalo conmigo, 1, 2 y 3. No apaguéis al espíritu, después dice, no menosprecies las profecías, ¿ok? ¿Qué está diciendo? No pares, no pares. Los americanos tienen una manera de decirlo, y es que cuando hay algo que está mal, hay gente tan radical, y eso lo hacemos mucho en las iglesias, que matamos todo a la vez. Entonces la manera de ellos decirlo es que tienes un bebé. ¿Cuántos bañaban bebés en el? ¿Se acuerdan? ¿Cómo que se llama? El bañito ese en plástico, usted metía el bebé y decía, por favor no tires el agua y el bebé a la vez. Don't throw the bathtub and the water, whatever. Pero es bien natural en ellos. Por tratar de corregir una cosa. En Puerto Rico lo decimos de otra. Por sacar la rata de la casa, no quemes la casa. ¿Lo entendió? Por eliminar cosas que nos incomodan o que no están bien, no podemos eliminar lo que es correcto. Tenemos que crecer en madurez. Ir a la palabra, bregarlo, sanarlo y seguir. ¿Ok? Por eso es que él dice, no apaguen el espíritu, no se atreven a sacar la obra del Espíritu Santo en su vida porque no le gustan algunas cosas que ocurren. No menosprecies lo que él hace. Dios te va a hablar, Dios va a revelar cosas porque así es que él trabaja con la iglesia. En tu vida personal, en la vida de comunidad, no te atrevas a apagar el Espíritu de Dios. Así que, como aprendimos la semana pasada, Pablo no elimina, sino corrige. Dígalo conmigo, no elimina, sino corrige. Hoy vamos a ir a la segunda parte de esos textos que ya lo leímos la semana pasada. Versículos 21 y 22. Ya nos dijo, no apagues el espíritu, no menosprecies la profecía. ¿Cómo lo hago? Léalo conmigo, el 21. Dice, examínalo todo, quédate con lo bueno. Y el 22 dice, y deja lo malo. Por lo tanto, estamos diciendo, como somos seres humanos, los que estamos aquí ministrándonos los unos a los otros, lo bueno de Dios se va a mezclar con lo nuestro. Y tenemos que aprender a recibir, mirar, pensar, pasar juicio, y retengo lo que es importante, lo que es necesario, lo que proviene de Dios, porque voy a buscar otras fuentes que me lo confirmen, y lo que no es, no es. No significa que el hermano que vino a hablarme, es malo. Sencillamente él está creciendo en su don. Me siguió. Bien importante que lo entienda. Él está creciendo en su don, ella está creciendo en su don, y yo tengo que ser bendecido y bendecirlo, porque quiero que continúe siendo usado en ese don. Así que la pregunta hoy es, ¿cómo manejamos la profecía? ¿Cómo examinamos todo para poder retener? Pablo le escribe esta carta a los de Tesalónica. Cuando vayamos a la próxima carta, va a ver que entre la primera y la segunda pasó otro revolú. Alguien llegó a la iglesia, o alguien de la iglesia llegó y dijo
que Cristo ya había descendido. No sé dónde ni cómo, pero dijo él. Lo enseñó y parece que la gente lo tomó como algo de... Hubo mucha confusión, porque posiblemente la persona se paró un día en medio de la congregación, en medio de un culto, y habló algunas lenguas y dijo una cosa como esa, y todo el mundo quedó confundido. Llega Timoteo allí, escucha de la confusión, viene donde Pablo, y Pablo escribe la segunda carta. La segunda carta es de Timoteo, él tiene que corregir el asunto, y miren cómo lo hace. Pablo corrige un error doctrinal en la iglesia, Cristo todavía no ha descendido, y les dio una herramienta fundamental. Y aquí podemos ver como ejemplo cómo la iglesia trabaja con las cosas que se dicen aquí y afuera, ¿verdad? Tanto en privado como a nivel de congregación. Miren cómo Pablo dice, la herramienta fundamental para pasar juicio es sencillamente la sana doctrina apostólica. ¿Qué es la sana doctrina apostólica? Lo que está aquí. Eso es todo. Al final del día, lo que está aquí no puede ser violentado. ¿Ok? Miren cómo pasó, bien rapidito. 2 Tesalonicenses 2, 1 al 3 y el 5 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les ruego, hermanos, no se dejen mover fácilmente. ¿Escuche? Quiere una iglesia firme en lo que cree. No se deje mover fácilmente del modo de pensar que ustedes tienen. No se conturben. Mire cómo dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Y los comentaristas entienden cuando dice por espíritu, es que alguien dio una palabra profética, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera. Luego en el versículo 5 dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto? O sea, yo llegué allí, yo les enseñé, recuerden, todavía nada tienen por escrito. Yo les enseñé oralmente el evangelio, los tiempos del fin. Yo les enseñé doctrina. Me fui. No permitan que nadie, ni por alguna predicación, ni por alguna palabra profética, ni siquiera una carta que parezca que viene de mí, cambien lo que ya yo les dije. Así que el fundamento para todo juicio que vayamos a pasar sobre cualquier ministración de nuestra vida, escúcheme bien, incluyendo lo que yo predico desde aquí. Yo estoy ejerciendo un don espiritual ahora. Yo tengo el don de maestro y yo me voy a casa, yo oro todos los días, yo leo, yo me meto en la palabra, vengo aquí, estoy ejerciendo el don ahora. Tú tienes la responsabilidad de ir a la palabra y buscar, ¿ok? Como yo lo sé, yo me paso poniéndote los textos ahí para ahorrarte el trabajo. Pero si yo te digo algo que no está ahí, tienes que tener cuidado conmigo. ¿Sí o no? Sí. Estás entregando tu alma. Tú estás entregando tu eternidad. Gente que clama que tiene un don. Me siguen. Por lo tanto, tenemos que cuidar. ¿Bien? ¿Le hace sentido o no? Yo he enseñado esto tantas veces aquí. Ustedes están tan pasmados hoy. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Pasen juicio. Esa palabra nadie la quiere, ahorita hablamos un poquito más. ¿Pero qué significa? Calíbrense, pesen lo que se les dice con las enseñanzas que ustedes conocen que se trajeron desde el principio. Gracias a Dios nosotros estamos en un momento en la iglesia que ya todo está escrito. Por lo tanto, esta es la regla de salud para nosotros. Esta gente todavía no lo tenía. De hecho, Pablo está escribiendo una de las primeras cartas que después quedaron para nosotros. Pero el principio es el mismo. Lo que tú escuchaste, lo que tú aprendiste, quédate ahí. Ahora bien, ¿cómo podemos practicar eso en el contexto de la iglesia local? ¿Okay? El capítulo más importante para esto hay muchos, pero el más bueno, más importante es capítulo, vaya de Corintios 12 al 14, sobre todo el 14. Bien, ese Corintios 14, Pablo está corrigiendo, la iglesia de Corintios era bien buena. Si usted lee completa esa carta, se da cuenta que es como si estuviera en Puerto Rico en el siglo XXI. Tenía todos los revoluces que tenemos en las iglesias, todos estaban allí. Y Pablo va corrigiendo, esa primera carta es bien fuerte, pues Pablo va corrigiendo muchas cosas allí. Y una de las cosas que estaban ocurriendo en la iglesia de Corinto es lo mismo que ha ocurrido en nuestras iglesias. ¿Cuántos vienen de iglesias más pentecostales carismáticas? Que nacieron, vamos, levanten alto la mano, vamos. ¿Cuántos vienen de iglesias más tradicionales? Poquito. ¿Y cuántos no vienen de ningún lado? ¿Verdad? No, en serio, porque vi tanta gente que no levantó la mano. Iglesias pentecostales carismáticas. Usted sabe lo que es, ¿verdad? Pero levanten la alta, por favor, déjenme sentir esto aquí. Un grupo grande. Iglesias más tradicionales, metodistas, bautistas, presbiterianos. Vamos, levanten la mano. Ok. ¿Cuántos vienen de la iglesia tradicional católica? Tenemos un grupo también. ¿Cuántos? Esta es la primera iglesia que han pisado en su vida. 2 o 3. ¿Cuántos no saben de dónde viene? ¡Qué manjato! ¡Oh, my God! Ok. Los que venimos del lado más carismático pentecostal, los aleluyitas, los que les gustan los coritos y danzaban el espíritu, hablaban lenguas duros. Usted sabe, nos gustaba el MBS. Resulta que los de Corinto eran igualitos.
Y Pablo tiene que corregirle un problema que tenían, que en el culto, cuando estaban en el culto, estaban todos danzando, bailando, hablando en lengua, profetizando, todo el mundo hablaba más duro para callar al otro. Un desastre. Entonces Pablo mismo le dice, oye, ustedes son locos, ¿se dan cuenta que si alguien que no conoce a Dios entra por las puertas, lo que va a decir, aquí hay un chorro de locos y salgo corriendo? Así lo dice. Pero todos quieren hablar lenguas a la vez. Si usted ha visto, yo sé que aquí lo ha visto porque aquí lo permitimos. Usted ha visto, digo, lo permitimos, no, el Espíritu Santo es el que lo hace. Usted ha escuchado gente que hablando en lengua. Simplemente es una lengua, no en español. Puede ser una lengua humana. Nosotros creemos también en las lenguas angélicas o lenguas que no conoce el... ¿Y para qué es eso? ¿Por qué es eso? Eso está en el capítulo 14. De hecho, ese capítulo está escrito por Pablo para corregir la idea de que cuando uno está en un culto, uno tiene que estar gritando las lenguas y todo el mundo a la vez. Cualquier similitud no es coincidencia, es que nos gusta. Pero la realidad es que la palabra dice que el culto debe ser un poquito más ordenado. Dígalo conmigo, orden. Y la regulación del don de lenguas está en ese capítulo 14 que nadie le gusta leer porque nos manda a hacer más orden. Nosotros tenemos un problema con el orden, porque la sangre caliente esa caribeña que nos coge por aquí es desordenada. Aleluya. ¿Okay? Entonces Pablo, cuando está corrigiendo el problema de las lenguas, y va ahí, vaya después, léalo con calma, y le dice, se hace así, se hace así, esto es para esto, si no está así, no lo hables en la iglesia, bla, 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 bla. Y después que termina todo eso, dice, yo quisiera que en vez de ustedes estar, porque obviamente las lenguas es un don sobrenatural, y de momento yo estoy hablando otras lenguas, la gente me va a mirar y va a decir, esta persona tiene que ser súper espiritual. Y se convirtió en una carrera por mostrar quién es más profundo. En nuestra iglesia es igual. Y Pablo les dice, en vez de estar buscando ese don sobrenatural para que todo el mundo te vea, ojalá toda la iglesia profetizar. ¿Y qué está diciendo Pablo? Porque el que profetiza, fíjate que el que habla en lenguas es el espíritu, su espíritu hablando con el espíritu de Dios en conexión. Y él dice, pero la mente queda vacía, porque tú no entiendes, a menos que esté siendo usada la lengua para hablarle a una persona que está al lado tuyo. ¿Okay? Yo les he comentado en muchas ocasiones un librito bien chévere de un viejito, debe estar muerto hace muchos años, en donde él hablaba de un día llegar a una iglesia y esta persona comenzar a hablar en lenguas en la parte de atrás. No era grito, estaba hablando en lenguas acá. Y al lado había un profesor de literatura clásica griega ateo. Y él mira a la persona que está hablando lenguas y lo toca y le dice, ¿tú estudiaste griego clásico o latín clásico? No, me acabas de hablar perfecto latín clásico. Además está decir que el profesor se convirtió al Señor. Lo vio. De eso se trata. Dios trabajando. ¿Okay? Así que léalo después. Pero entonces Pablo le dice a todo el mundo que todos profeticen. Pablo lo que está buscando es que todos en algún momento, aunque sabemos que hay gente seleccionada por el Espíritu para bregar con estos dones de manera más consistente y constante. Pero lo que está diciendo es que todos en algún momento podemos ser usados por el Señor en algún don revelatorio. Todos en algún momento podemos recibir de Dios algo que podemos dar hacia adelante. Y dice, porque el que habla en lenguas habla para sí, habla para Dios, pero nadie lo entiende. Pero el que profetiza habla en lengua vernácula y el que recibe entiende. ¿Lo escuchó? Pues está diciendo, el don de profecía, así como la predicación y todos los dones revelatorios, traen información a mi espíritu para yo poder trabajar con mi vida. Dios me está alertando de algo, Dios me está corrigiendo en algo, Dios me está consolando en algo. Bien, entonces él dice, ojalá todos lo hagan. ¿Te le gustaría? Yo sé que hay gente que ha sido usado por el Señor en eso. Y hay gente que no lo sabe. En algún momento ha estado cuando estamos orando los unos por los otros y ha orado por algo y la otra persona que está escuchando la oración sabe que es Dios. Porque no le he dicho a nadie las cosas que están en su corazón. ¿Me sigue? Bien importante. No solamente la profecía se trabaja cuando estamos hablando, también la Biblia dice que Dios dará sueños y visiones. ¿Se acuerdan de eso? En Joel, sueños y visiones. Gente que en su casa va a soñar algo y le va a parecer que tiene algún significado y lo va a comentar con alguien más. Soñé esto, ¿será Dios hablando algo? Usted no tiene idea la cantidad de veces que personas han llegado a mi vida acá con sueños o visiones del Señor y han dado en el clavo de una manera brutal cosas que solamente Dios y yo las hemos estado trabajando en oración. Y Dios le habla a esa persona y me confirma cosas que yo estoy preguntando. Dios opera así en la iglesia. Yo quisiera que nosotros entendiéramos que eso es precioso, es hermoso saber que tu relación con Dios es activa, dinámica hoy. Que tú sales por ahí, Dios te va a dar sabiduría y te va a dar guía para que tú puedas vivir adecuadamente. Y yo no pienso terminar hoy. Está brutal. ¿Cómo se puede practicar esto en la iglesia? Vamos a
Ya le dije lo de la iglesia de Corinto. Corinto tenía un problema de orgullo. De hecho, si usted lee la carta completa, era una iglesia rica en una ciudad rica y los hermanos tenían mucho guille, eran bien guaynabitos, perdón si hay uno aquí. De hecho, ellos despreciaron a Pablo como su apóstol. Ellos empezaron a quejar de que el apóstol que les tocó era feo, calvo, bajito y tenía una enfermedad en los ojos que se veía fea. Y que no era buen predicador. Pablo no era buen predicador. Pablo hacía que la gente se durmiera cuando él hablaba. Está en la Biblia también, busca. Un pobre nene se mató un día de un segundo piso porque Pablo no se callaba, era las 12 de la noche y no se callaba la boca. Más o menos ustedes al mediodía. Ellos no querían saber de él. Ellos eran bien guilluitos. Y obviamente cuando los dones empezaron a manifestarse en la iglesia, todos empezaron a ver quién era el que más dones tenía. ¿Quién hablaba más lengua? ¿O quién profetizaba mejor? Y si uno empezaba a profetizar, otro lo mandaba a callar porque tenía una profecía mejor que la tuya. Como los viejitos en la sala de espera de los doctores. ¿Quién está más enfermo? No, pero yo tengo tal cosa. No, a mí me pasó un troz por encima. Usted sabe. Es lo mismo. ¿No se ha dado cuenta que nos gusta el protagonismo? Vamos a ser serios. ¿Verdad que nos gusta el protagonismo? Nosotros sufrimos de eso. Nos gusta ser el centro de atención. Nos gusta el protagonismo. A algunos les gusta más que otros. Pero esto es un mal de nosotros. Gente, eso lo traemos aquí también. Lo traemos a la iglesia. Entonces Dios quiere sanarnos y enseñarnos que el protagonista aquí se llama Cristo. Dale un aplauso al Señor. Por eso cuando usted recibe la manifestación de un don extraordinario, se requiere tanto de sabiduría y madurez para no mal utilizarlo para gloria personal. Ese es el issue. Cuando veo que Dios me está usando en algo, entonces quiero mal utilizarlo para gloria personal. Yo sé que no todo lo que estamos aquí es así, pero eso lo hemos visto a través de los años, de los siglos. Estaba pasando en el Nuevo Testamento. Si estaba pasando con los apóstoles vivos, imagínense hoy. Y lo que estamos aprendiendo aquí es para que nos cuidemos. ¿Qué Pablo le dice a la iglesia de Corinto? Les da un regañito, capítulo 14, siempre daba su regañito, y le da un método de evaluación para que pasen dos cosas. Escúcheme bien, por favor. El método de evaluación que vamos a leer ahora en Corintios hace algo. Primero, al que está ministrando, palabra de ciencia, sabiduría o palabra profética, o está interpretando lenguas, el que está ministrando, este proceso que Pablo nos enseña lo ayuda a mantenerse en su lugar correcto. Usted no está encima de los demás, usted está al lado. Lo repito, no estamos encima de los demás, estamos al lado. Diga conmigo, al lado. ¿Qué significa al lado en la vida cristiana? Yo no te controlo, yo no te manipulo, yo no soy tu jefe, yo no soy tu Dios. Yo soy tu hermano en la fe y Dios me está usando para bendecirte. Y Dios te va a usar a ti para bendecirme. Amén. ¿Cuántas veces le he dicho eso acerca de mi ministerio en este lugar? Yo aquí estoy liderando esta casa y yo te traigo la palabra del Señor y te la enseño. Pero yo estoy al lado tuyo. Encima de todos nosotros está Cristo. Se acabó. Eso es bien importante que lo entendamos. Esto es crítico que lo entendamos. Usted sabe la cantidad, usted lo sabe. La cantidad de gente altiva que toma altares y toma lugares y ahora están en las redes en todos lados. Todo el mundo quiere ser el primero. Está también aquí, lo leímos en la tercera carta de Juan. Diótrefes es aquel que quiere ser el primero entre vosotros y no le quiere dar espacio a nadie más. Es un mal que tenemos en el corazón y tenemos que cuidarnos de él. Así que Pablo le da a la iglesia de Corinto en ese capítulo 14 una manera de trabajar este asunto de las profecías o de la administración de palabras de revelación. Uno, para que el que está ministrando sepa que está al lado, está sometido a su hermano, ¿ok? Sometido a su hermano. Y para que el que recibe se sienta en seguridad de que puede escuchar y puede pasar juicio y puede usar lo que tenga que usar. Seguridad en ambos lados. Estoy yo en el lugar que me corresponde y el que recibe se siente seguro de que puede escuchar, porque tiene la capacidad de poder cuestionar lo que está escuchando. ¿Me siguen? 1 Corintios 14, vamos primero al versículo 20, dice, este es el regañito. Ustedes se quejan de mí cuando les pongo a cantar aleluya. Mire cómo Pablo era. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. ¿Pero qué? ¿Qué Pablo le dijo a esa iglesia? Inmaduros. No sean inmaduros. La iglesia no es un kinder. Aprendan a pensar como Dios piensa. ¿Y qué es lo que le dice? Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnan,
Cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Los dones del Espíritu repartidos a cada cual. Hágase todo para edificación. Asimismo, los profetas hablen, aquí viene con los profetas, escuchen. Los profetas hablen 2 o 3. No es todo el mundo, todo el día. Si hay algo, si hay un momento donde Dios quiere revelar algo, ¿me entendieron? Fíjense que la gente estaba acaparando el culto con las lenguas y la gente estaba acaparando el culto con quien tenía más profecías. Él dice, 2 o 3, hablen en orden, no estén uno hablándose encima del otro. Y ahí trae algo que la gente no lo ha podido manejar. ¿Qué dice ahí? Y los demás juzguen. Dígalo otra vez, los demás juzguen. Versículo 30, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, que el primero se calle. No hay hegemonía del don. No somos dueños de la iglesia. Dios puede usar a otro, es lo que quiere decir ahí. ¿Lo vio? Dios puede usar a otro. 31, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Porque ¿para qué es la profecía? Para consolación, para exhortación. ¿Se acuerdan de eso? Para edificación, exhortación y consolación. Y los espíritus de los profetas, esto es otra cosa bien importante, léalo conmigo. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué son los espíritus de profetas? Usted no tiene que decir que se está volviendo loco porque le cayó un rayo de encima y tiene que gritar esto a los 4 vientos. No, usted tiene control de usted mismo. Seamos maduros en el pensar. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Y qué dice después? Léalo conmigo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No le leo el otro, que habla de las mujeres y no me voy a meter ahí. Ahí se queda. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Porque tenemos que ser maduros, que los dones no son juguetes para uno echárselas o para tomar ventaja de los demás. Ese tipo de persona hay que rechazarla de la iglesia. Los dones son instrumentos de Dios para edificación, exhortación y consolación. Dígalo conmigo, edificación, exhortación y consolación. Edificar es que te hago crecer en tu fe. Exhortación es que te alerto para que todo vaya bien. Si hay algo que no está corriendo bien, lo corrijas. Y consolación es para cuando estás en necesidad de que el Espíritu te abrace. ¿Lo vio? Eso es todo. Cualquier palabra que se habla que no ayude en esto, hay que cuestionarla. En el contexto de un grupo pequeño, escúcheme bien, estas iglesias no eran así. Las iglesias del Nuevo Testamento se reunían en las casas, eran como nuestras casas de oración. Eran pequeñas, eran pocas personas. Y cuando escriben estas cartas, están escribiendo a pocas personas que se reunían en el patio de una persona en su casa. Y en ese contexto de un grupo pequeño, Pablo está diciendo, si alguien clama tener una palabra de revelación, si alguien dice, hermano, yo tengo algo de parte de Dios para ustedes. Entonces decía, pues todos los demás se callen la boca para escucharlo. Hay deferencia al que dijo que tiene algo. Escuchamos. Fíjense que en ningún momento dice, va a caer en trance, se va a levantar 4 pies del piso, se le van a ir los ojos en blanco, si pasa eso, salga corriendo. ¿Okay? No, dice, ve, el tipo está ahí, se sienta frente a mí y me dice, tengo algo que decirle. O anoche soñé esto, los otros días entendí esto, una visión, o estaba orando, o en este momento mientras orábamos sentí esto, escúcheme. Usted no ve revoluciones ahí, usted no ve espavientos, solamente alguien está hablando y los demás están escuchando y pasan juicio. Nosotros los cristianos tenemos un grave problema con esa palabra juicio, pero esa palabra tienes que entenderla según el contexto. Jesús dice en Mateo 7:1, yo creo que es el texto más utilizado por toda la gente que quiere hacer lo que le da la gana. No juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús ahí está hablando del prejuicio de la persona que cree que entiende lo que está pasando en tu corazón y se sienta en el trono de Dios a juzgarte. ¿Me entendió? Eso está prohibido. El que pasa juicio sobre la condición de tu corazón es ¿quién? Dios. Tú no lo debes hacer. Tú es orar por la persona, tratar de bendecirlo, pero si no te callas la boca y sigas hacia adelante. Los que estuvieron conmigo en Romanos 14 hace 2 semanas viernes saben que así es que lo dice allí. Dice, si el siervo de tu Señor hace tal cosa o no la hace, y si se cae o no se cae, para Dios permanece en pie o se cae. Y dice, pero déjaselo a Dios que es poderoso para mantenerlo en pie. ¿Okay? En otras palabras, cállate la boca y ora por él. ¿Me entendió? Pero no es de eso de lo que Pablo está hablando aquí. Cuando dice pasar juicio, sencillamente es comparar la palabra que me están hablando, la visión que me dicen que tuvieron, ¿ok?
el sueño que tuvieron, lo que entienden que Dios reveló para el grupo, para mí. Yo tengo que comparar primero esa palabra con la doctrina, como nos dijo Pablo en 2 Tesalonicenses. Y por eso es importante que yo sepa bien mi Biblia, porque inmediatamente alguien me habla algo, yo puedo pasar juicio. Yo no estoy ahí fastidiando ni diciendo que la persona es mala, solamente estoy diciendo, gracias por lo que me traes, tengo que sentarme a pensar. Y si la primera expresión no se va en contra de la palabra de Dios, después tengo que compararla con otras ocasiones donde Dios me ha hablado. Dios me puede haber hablado por otra persona. Dios me puede haber hablado por el pastorcito ese que nos agarra 2 horas todos los domingos con la vocecita de campana esa terrible. Pero él lleva ahí, dale que dale con la Biblia, dale que dale con la Biblia, dale. Y ahí también yo puedo escuchar el consejo que él me ha dado. Así que yo voy a compararlo con lo que yo sé de la Biblia. Yo voy a comparar la palabra con lo que el pastor me ha hablado, con lo que los hermanos que enseñan me han enseñado, con alguna otra persona que me dijo que había escuchado algo de Dios para mí. A ver si es compatible, porque Dios no es loco, ¿o sí? Hay gente que tiene un Dios bipolar, que cambia de idea cada 3 o 4 días. No es así, ¿ok? Así que yo voy a comparar la palabra con lo que me han hablado previo. Escúchenme. Tercero, yo tengo que pedirle al Señor que me dé discernimiento espiritual. De hecho, pídalo mucho para mí, porque yo lo necesito, porque estoy hablando con todos ustedes. ¿Qué significa discernimiento espiritual? Que yo pueda percibir cómo tú vienes, cómo está tu corazón para mí, ¿ok? ¿Está entendiendo? Discernimiento espiritual es entender qué está recibiendo mi espíritu, si proviene de Dios, del espíritu de la persona que me está hablando porque me quiere dar un consejo y malinterpretó y cree que es una palabra profética, o si viene del enemigo. Y yo le dije la semana pasada que el enemigo trabaja bien fuerte en esto. Pedro le dio una palabra del enemigo a Jesús. Y Pedro es un hombre de Dios. Pero cuando se está moviendo el mundo espiritual, esas 3 dimensiones se mueven. El espíritu de Dios, el espíritu del hombre, el espíritu inmundo. Y nosotros tenemos que trabajar con eso y decirle, Señor, dame discernimiento de quién está hablando. ¿Están conmigo? Ok, seguimos. Fíjese que le dije, ¿me hablaron? ¿Está en contra de la doctrina básica? No. ¿Está en contra de lo que me han enseñado mis hermanos en la fe? No. ¿Está en contra de algo que previamente Dios le había hablado a alguien o me había puesto en el corazón a mí? No. Cuando estoy aquí percibo que todo está bien. ¿La cosa es correcta? ¿La interacción es correcta? Sí. Ok. Y lo último que te pido que uses es tu sentido común. Nadie entra a la iglesia y deja colgando el cerebro afuera. ¿Me entendió? Hay cosas que sencillamente no son, o son. Y usted las trae, se las lleva en oración, pero use su sentido común. Tengo hace rato un ejemplo en la cabeza que no quiero dar, porque me puede buscar un problema. Hace muchos años yo estaba bregando con estaba bregando una situación bien difícil. Y todo el mundo, cállense, un chisme. Usa más fruta. Como está el chismoso aquí. Una situación bien difícil, bien difícil. Y en este caso particular, la persona cristiana tenía rebeldía en su corazón, tenía rebeldía en su matrimonio. Bolita. Para ahí, no se atrevan. Tenía rebeldía en su corazón. Estaba buscando, escúcheme, le voy a dar un ejemplo que es exactamente lo contrario a todo lo que le acabo de hablar, pero miren cómo se mueve esto, lo peligroso que es este asunto. Estaba buscando validación de su problema para poderse divorciar. Y un día vino donde mí a una consejería y me dijo, estaba en un beauty o qué sé yo dónde, y ahí llegó una hermana que es una profetisa de Dios. Acá le conté mi historia y me dijo que el Señor decía que me divorciara. Inmediatamente, ¿qué dice la Biblia de eso? Hay ciertos causales y los causales no están, no va. Lo sacó. ¿Okay? ¿Dios le había hablado otras cosas? Sí, al menos a través de mí, por la Biblia. Esto no es. Lo sacó. ¿Me entiendes? ¿Pasó juicio o no de la interacción? No sé, pues yo no estaba allí. ¿Usó el sentido común? No. ¿Qué cree que hizo? Se divorció, se casó, destruyó hasta... No tienen idea. Después tuvo que volver para... ¿Okay? Ten un cuidado serio para ambos lados, para entender cómo Dios está hablando y para cuidar mi corazón también. ¿Me siguió hasta ahí? Ok, no voy a decir más nada porque ustedes son unos chinos. ¿Pero basta? No. Porque usted quiere juzgar, porque usted quiere separar el trigo de la paja. ¿Ok? ¿Sí o no? Mira, escúchame esto, por favor. Y esto para ambos, para los que Dios está usando aquí en el don y para los que recibimos. Trabajo suyo es el de un mesero. ¿Qué hace un mesero en un restaurante? ¿De dónde? ¿Qué busca él? Un plato. Estoy hablando de un restaurante caché. Un plato fino, elegante. ¿Hecho por quién? Por un chef fino, elegante. Lo puso en la mesa. ¿Y qué hace el mesero? Agarra el plato con mucho cuidado y lo lleva ¿a dónde? A la mesa. ¿El mesero tiene que cambiar las cosas que están en el plato? No. ¿Tiene que dar algún comentario acá en la mesa? No. Usted solamente pasa
algo que el chef ha preparado a la persona que lo va a consumir. Eso es un profeta. Yo no puedo añadir ni quitar. Y yo necesito, si estoy moviendo el don de la profecía, necesito entender que esa es mi función, y el que está al otro lado recibiendo tiene que entender que si de alguna manera la persona no entiende su función y cambió las cosas de posición o me da un comentario, ¿me entiende? Imagínense que usted ve a la persona venir con el plato y de momento un poquito de salsa se va a caer y la persona hace así, aquí está. Y se chavó, yo no quiero el plato ese. Pero después que llegue el plato es consumé de sin azúcar. Y la persona te lo pone en la mesa y dice, diabético, ¿ah? Tú no quieres que te comente, no quieres que lo toque. Tú quieres que te dé lo que el chef envió. Y ya. Y los que Dios está usando en este ministerio tienen que tener mucho cuidado. Yo se lo dije la semana pasada, lo repito esta. La profecía, por definición, es escasa, tiene pobre información. Es por definición. Dios lo que envía es trazos para que tú los recibas y sigas buscando. Porque eso es tu relación con Dios. Igual que la relación de la iglesia con Dios. Dios no da detalles ahí. No los da, se acabó. Si quiere buscar detalles, lea Daniel a ver si lo entiende. O Apocalipsis. Hay un montón de cosas que están en lagunas ahí, por definición. Pero entonces yo voy y yo quiero llenar las lagunas. No sé por qué. Maybe tengo miedo de que la gente crea, esto casi siempre es esto, tengo temor de que la gente crea que yo estoy actuando en mi corazón y no de parte de Dios. No tenga miedo. El que tiene el don del Señor, no tenga miedo. De lo que Dios le da y ya, pero no lo adorne. Ni llene información donde no te la dieron, ¿ok? Ni busque manera de arreglar el delivery. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues voy allá, tengo temor de que no me escuchen, pues voy allí con mucha potencia, hablo 20 lenguas y agajo a la persona. Escucha, así dice el Señor. No, tan pronto llegaste, rompiste el espacio personal, le gritaste, todas esas cosas, sencillamente la persona ya no va a escuchar, está siendo atacada. ¿Me entendió? Cuando estamos orando aquí, yo se lo pido a ustedes y todavía tengo 2 o 3 que no me escuchan mucho. Mucho cuidado, espacio personal, lejos, no toque. Yo no sé cómo la persona, mire, hay gente que no le gusta la cercanía. No es nada malo, no es que no quieren a Dios. Tan pronto te le pegaste, se acabó. Lo que ibas a hacer por él se fue. Molesta, porque es así, las personas son así. Y como yo me aseguro, por eso yo le digo a ustedes siempre, no vaya corriendo y pregúntele, ¿quieres que ore? Si no, váyase tranquilo. No lo mire con esta cara de impío, maléfico. Veo las llamas del infierno que están subiendo. No, déjelo, él es feliz, ella es feliz, sea feliz usted. Y si es sí, con cuidado, de lejos, no se le trepe encima. No, déjenlo quieto, no le grite, no trate de validarse con la persona. Ya llegamos. No trate de validarse con la persona. Usted no se tiene que validar. Dios está grandecito para cubrir y cuidar su palabra. Usted asegúrese de que si lo que vio fue esto, lo que entendió fue esto, con mucho cuidado. Miren, yo no voy a terminar. ¿Me aguantan? Con mucho cuidado. Yo no sé lo que iba a decir, ya se me olvidó. Con mucho cuidado, no sé lo que iba a decir. Vamos a seguir aquí. Tenga cuidado, porque Dios te está usando. Dios te está usando, pero no te tienes que validar. Nadie tiene que venir a la iglesia a validarse. Nadie venga a buscar su lugar. Dios te va a dar un lugar, pero no es un lugar de preeminencia entre tus hermanos. Nunca va a pasar. El lugar hermoso de Dios para ti en la iglesia es de servicio. Tú eres un subordinado de tus hermanos. Por lo tanto, tú no vas allí a decirle lo que tiene que hacer. Tú vas allí reconociendo que es un siervo, una sierva del Señor y quieres aportar algo a su edificación porque Dios te dio el privilegio de escuchar. ¿Lo vio? Si tú vas y dices estrictamente lo que percibiste, lo que sentiste y lo dejas. Mucho cuidado con el usar así dice el Señor, porque en el momento que tú le dices a alguien así dice el Señor, le estás diciendo no me cuestiones, y Pablo dice cuestiónalo todo. Pues no lo uses, porque lo vamos a cuestionar. No en contra tuya, y esta es la parte que quiero repetir, no es en contra tuya. No estoy cuestionando tu don, pero tengo que cuidarme el corazón. ¿Me sigue? Y quiero que todo el que está aquí lo entienda. Usted sabe, cuando yo termine de predicar, no saben la lucha que yo llevo hasta mi casa, repitiendo todo lo que dije, a ver si les he hecho daño a ustedes. Porque la palabra de Dios se mezcla con mi imperfección. Y usted me está escuchando y puede llevarse algo en el corazón para tomar una acción que no está bien porque yo te lo dije mal. ¿Me entendió? Pues lo mismo le estoy pidiendo a todos los que entienden que Dios los está usando. Nada diferente, nada diferente. ¿Cómo cierro esto? Así que en orden,
no en estados emocionales exacerbados que impidan el uso de razón y el sano juicio, vamos a medir lo que se nos está hablando. A mí me encantó una vez que escuché el pastor John Wimber, un hombre de Dios que tuvo un avivamiento brutal en su iglesia, una iglesia bien tradicional, congregacionalista, no era una iglesia pentecostal para nada, y tuvo un avivamiento, Dios, el Día de los Padres de 1980. Llegó un predicador loco medio hippie, predicó allí, se movió el Espíritu Santo y se le formó un revolú brutal. Ese día fue un revolú, no se preocupe, hay días que Dios, están conmigo, ¿verdad? Hay días que son de revolución. Va a pasar aquí un día y pues la mitad de la gente va a irse cogiendo para su casa y no va a querer volver. La otra se va a quedar aquí y se lo va a gozar. No es culpa mía, va a pasar. Está bien, no lo creen o no lo quieren. John Wimber tuvo un clacho de revolú. Pasó toda la noche, no entendía, cuenta la historia, no entendía los dones del Espíritu. Pasó toda la noche buscando qué había pasado en la iglesia, escúcheme bien. Y se hizo la madrugada y él decía, ¿qué fue lo que pasó? Que la gente empezó a hablar lenguas, a correr por el sitio, se caía en el todo, un revolú brutal. Dice, la mitad de la iglesia se fue. Y el pobre pastor, él estaba en la parte de atrás viendo a la gente yéndose de la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? Y dice que se fue a su casa, estuvo toda la noche. No dormí, me dice. No dormí. Y en la madrugada recibe una llamada de él es en California, recibe una llamada de un hermano en Texas, ¿ok? O sea, ya estaba despierto. Le dice, Dios me manda a decirte lo siguiente, lo que ocurrió anoche es mío, no lo detengo. Wimber escribe 2 libros preciosos, uno se llama Power Evangelism y el otro es Power Healing, precioso. Son 2 libros que hablan acerca de esto y en su teoría básica era que no tenía que haber grandes predicadores acá con los dones del Espíritu, no hay hegemonía en eso. Su lema era Everyone get to work. Todos trabajamos. Los dones son para todos. Y una de las cosas que él dice que hacía, después que tenían predicación y todo, y había tiempo para administración, miren qué sabio este hombre, decía, estoy ministrándole a alguien, y si me daba cuenta que el ambiente, yo creo que aquí nunca nos va a pasar, somos Puerto Rico, que el ambiente se excedía, él paraba la administración, mandaba a la gente a comprarse café. Había café afuera en la iglesia, tenemos que hacer un café aquí, no sé. Y después de un rato la gente se calmaba y decía, vuelvan a entrar, porque este asunto hay que bregarlo en paz, en contra. Lo vio, una cosa totalmente diferente a lo que nos pasa acá. Pero a mí me ha asombrado toda la vida. Y este hombre, llegaron a plantar 800 iglesias en el mundo, fue un avivamiento de más de 10 años, una cosa preciosa. Así que, aclaro, hay momentos donde Dios se va a mover, y son momentos donde va a haber gente que va a caer en éxtasis del Señor. Eso es bíblico, eso ha pasado en la Biblia, ha pasado en todos los avivamientos que han ocurrido en el tiempo de la historia de la iglesia. Pero en la manera regular y normal del culto es que haya lo que vimos al final, orden, ¿ok? Y el orden es de esto, tranquilo, calladito, sin espavientos, nos hablamos, le permito a la persona recibir lo que Dios me dio, yo no toco lo que Dios me dio, ni le añado, no le pongo drama, ni le pongo palabras adicionales, fue esto, llévatelo y brega con eso. Ahí hicimos la palabra del Señor, ¿me entendió? Amén. Son las 2. ¿Me dan 5 minutos pastorales? 5 minutos pastoral, que son como 15 normal, como 20 normales. ¿Me los dan? No me miren mal ahora, no me bostecen en la cara ahora. No se queden mirando hacia el cielo sin pestañear por 3 minutos. Aquí conmigo. ¿Cómo hacemos esto a nivel de congregación? Esto es bien importante que todo el mundo lo escuche. A diferencia de esa iglesia primitiva, que eran grupos pequeños, nosotros, mire cuánta gente hay aquí. Aquí casi 300 personas o más de 300. Esto no es una casa, no es una sala, es mucha gente. Si aquí todo el mundo le diera con decir que ahora va a hablar lenguas, interpretarlas y profetizar, salimos a las 10 de la noche, ¿okay? Y hasta yo me voy a cansar de controlarlo. ¿Okay? Es diferente, tenemos una liturgia. Venimos a orar, venimos a adorar, venimos a cantar, venimos a escuchar la palabra. Y si venimos y comenzamos a... Se me olvidó la palabra. ¡Ay, mi madre! ¿Cómo? Es la edad, sí, es la edad. Pero no era eso lo que quería decir. Si venimos a interrumpir esto a la locura, no va a haber orden. Y el espíritu de los profetas dice la palabra que tiene que estar, ¿cómo? Sujeto al profeta. Hay un momento y un lugar para hacerlo todo. Significa que, bueno, vamos a hablar de eso ahorita. Así que Dios hace lo que quiere cuando quiere. Él tiene total libertad de moverse cuando Él quiera aquí. ¿Me entendió? O sea, yo no estoy diciendo que no puede ocurrir que un día una persona se ponga en pie y Dios lo use para hablarle a la iglesia. ¿Sabe qué? Si Dios lo va a hacer en medio del tiempo, Dios va a bregar conmigo. Y usted va a orar por mí para discernimiento espiritual. ¿Sí o no? Así que usted ora por discernimiento y usted me permite a mí discernir cuándo y cómo es el momento. Se acabó. Bien. Pero de que Dios puede hacer lo que quiera, pues claro. Y yo le he dicho al Señor abiertamente, si algún día yo soy
el motivo para detener lo que tú quieras hacer, tírame un ratito ahí al piso. Me despierte cuando ya tú has hecho escante y yo ahí, se acabó, para que yo no moleste. ¿Me entendió? Yo quiero que usted entienda mi corazón y no salga de aquí diciendo lo que no es. Escuche mi corazón. Creemos que Dios es soberano, dueño de la iglesia, dueño de nuestro tiempo, dueño de todo. Si Dios quiere moverse de manera espectacular en este lugar y traer gente a éxtasis y todo ese tipo de cosas, tranquilo, Dios lo puede hacer. Pero en la consecución normal, me puse bien abogado, de los cultos que tenemos una liturgia, tenemos una manera de trabajar. Y Dios me hizo a mí y a los pastores de esta casa responsables de la salud de esta iglesia. Y cuando alguien entiende que tiene una palabra para la iglesia, mi función es pasar juicio, como le acabo de decir en 1 Corintios 14, de esa palabra, de ese sueño, de esa visión. Y cualquier hermano que entienda que Dios le da algo, la directriz que tenemos hasta este momento en esta congregación, y nos ha sido de mucho beneficio estos últimos años, si Dios la quiere cambiar, la cambiará. No hay problema. Yo pienso que con la madurez de la iglesia estas cosas pueden cambiar, ¿ok? Había una iglesia que yo conozco, escúcheme bien, una iglesia hermosa que yo conozco que se movía en esto bien hermoso y tenía un micrófono puesto en cada pasillo. Y durante el devocional, si Dios le daba una palabra de ciencia o sabiduría para la iglesia, la gente podía levantarse, llegar al micrófono, decirla y sentarse. Pero eso es un nivel de madurez en una iglesia totalmente diferente a los que nosotros aquí en este país tenemos. ¿Ok? ¿Me entendió? Miren qué cosa bella. Micrófono abierto. Y los pastores aquí permitían que la gente llegara, hablara y se fuera. Porque estaban todos educados, sabían que si se iban a parar es porque algo iban a decir. Y toda la iglesia estaba escuchando para evaluar. Y nadie se sentía mal. ¿Lo vio? Ojalá lleguemos un día a eso. Sería brutal. Yo me sentiría... Pero en este momento nuestra directriz entonces, ¿cuál es? No estamos hablando en público, fuera del orden del servicio. Sino usted recibe algo de Dios, usted escribe eso y me lo trae. A mí, a cualquiera de los pastores. Si es algo urgente, Dios está hablando un momento inquietante, venga aquí. Hay gente que lo ha hecho, viene aquí y me dice todo aquí. Y yo tengo que decidir qué voy a hacer con eso. Porque es posible que esa palabra es para mí. ¿Me siguió? Si es para la iglesia, yo la puedo decir. Usted tiene que permitirme pasar juicio sobre eso. Para eso a mí Dios me paga. ¿Me entendió? Ese es mi llamado. Y si creo que usted la puede decir, le voy a dar el micrófono para que la hable. No hay problema. Ha pasado 1000 veces. Ha venido aquí gente 1000 veces. Y ha venido gente que me ha dicho, quiero el micrófono, quiero hablar. Y yo le digo que no y se me van y no vuelven. Ya me ha pasado también. Así que no sería el primero, por cierto. Yo soy así chiquitito y bobolón, pero muerdo también. Pero no me coja miedo. Pero ustedes saben que yo soy bien suavecito. ¿Sí o no? Okay. Y con esto muchos hermanos que están aquí, que Dios les aparece en sueños y visiones, me han hecho preguntas y me lo traen. Y yo quiero decirle a ustedes que hay hermanos que me traen escritos, sueños, visiones. Pues yo tengo que pasar juicio sobre ellos y hay días que yo voy para atrás y para adelante. No, esto fue un sueño del hermano, pero no tiene que ver conmigo ni con la iglesia y sencillamente lo descarto. Y las personas no se pueden molestar, eso no es nada malo. Dios lo dice en su palabra, lo tengo que hacer, ¿ok? Pero ha habido momentos en que yo he estado hablando con el Señor acerca de ustedes y de esta casa por temporadas, preguntando. Y un día vino un hermano, ¡boom! Anoche Dios me habló esto. ¡Boom! Yo tengo que tirarme de rodillas en casa y orar y darle gracias a Dios porque sé que activamente nos está cuidando. ¿Me entendió? Porque lo más lindo de esto es que nos están cuidando. Y yo le doy gracias. Si el Señor no se moviera aquí y no le hablara a gente aquí, yo me sentiría el hombre más miserable del mundo. Porque estoy en una iglesia donde Dios no está, mejor la cerramos y nos vamos. Pero cuando Dios está activo, y yo lo que le pido es que esto se incremente en orden. Porque quiere decir que Dios nos está bendiciendo. ¿Me entendió? Así que por favor, ¿te tiene algo? Ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué lo hacemos así? Porque esto es un lugar muy grande. Usted entiende, y quizá usted no ha crecido en el don totalmente, que tiene algo que decir, lo suelta en público. Después que está suelto no hay que lo controle. Cada cual va a empezar a pensar lo que sea de lo que escuchó. Y por eso es que tenemos que tener cuidado. ¿Eso significa que estamos menospreciando su don? Jamás. ¿Eso significa que no va a pasar? Yo le puedo asegurar que va a haber días que Dios va a bregar conmigo y yo me callaré en lo que la persona habla. Me ha pasado antes y lo he visto en muchos lugares. Presión. Pero cuando es de Dios se sabe. ¿Me entendió? ¿Okay? Y cuando es de Dios y después le seguimos dando vueltas, pues hay que mandar, ya, se acabó. Permítame a mí hacer mi trabajo. Sí que puede ocurrir que el Espíritu se quiera manifestar públicamente, claro que sí. Y que hay que hacer lo que le dije ahorita, todos los que están aquí, para ser cuidados por el Señor, aprenda a pedir por el don de discernimiento a los pastores de la iglesia. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Padre, dale don de discernimiento a los pastores para que cuando estén allá arriba, pasa cualquier cosa, podamos manejarla de la manera más adecuada. Dale sabiduría, dale valentía, dale fe, dale de todo. Eso es todo. Ore por mí
para que seamos una valla de contención al error y una puerta abierta al mover de Dios. Lo repito, ore por nosotros para que seamos una valla de contención y una puerta abierta. Valla de contención para el error, una puerta abierta para el mover de Dios. Finalmente, por fin, ¿y cómo manejamos eso cuando alguien viene y se acerca a mí? Porque les acabo de hablar en público, ¿no? ¿Qué hago cuando es personalmente? Cuando estamos ministrando los unos para los otros, como cuando hacemos aquí la oración individual, cuando estamos en intercesión, cuando estamos sentados en un café tomando una consejería con un hermano que es más maduro que yo. Cuando estamos en grupos pequeños y alguien dice, tengo algo que decirle que sentí de Dios en casa cuando estaba orando los otros días. El que ministra, vaya con la humildad y el entendimiento que le toca llevar la revelación que Dios le haya dado. Eso lo tienes que hacer. No te lo puedes esconder, no te lo puedes callar. Tú tienes que hacer lo que Dios te pide. Imagínate un mesero que deja la comida allí y se niega a llevarla a la mesa. ¿Qué hacen con ese mesero? Lo botan. Pero aquí no te pueden botar. Así que tienes que llevarlo. Tu trabajo lo tienes que hacer. Lo que Dios te dé para hacer, lo tienes que hacer. No lo escondas. No escondas tu talento y tu don porque te van a pedir cuentas de él. ¿Me escuchó? Tu trabajo lo tienes que hacer. Pero sepa siempre que una iglesia que ha sido instruida, lo que lleves va a ser cotejado y pesado para ver qué viene de Dios ahí, si es todo, si es algo, si es nada. Y no nos podemos sentir. No tengas temor, no te restringas pensando que te van a llamar un falso profeta. Esa no es la idea, en esta casa no hacemos eso, ¿ok? Falso profeta tiene muchos otros red flags, no son estos. No eres un falso profeta porque trajiste algo y lo tuvimos que juzgar y te dijimos, entiendo que no es. No es problema, tú estás creciendo como nosotros, ¿bien? Pero necesito que estemos maduros, estemos dispuestos a someternos a la instrucción de Dios, que está diseñada para protegernos. ¿Cómo es que se protege? Al que da la palabra y al que la recibe. La palabra de Dios nos está protegiendo al profeta y al que recibe. Y así es como nos edificamos los unos a los otros. Que manifiesta el don profético y el que lo recibe. Que manifiesta el don aprende a crecer en él y el que lo recibe aprende a discernir todo lo que llega a su vida para saber separar las voces de Dios y las voces de afuera. Con esto es que cumplimos el mandamiento del Señor. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Si has sido edificado con este programa y deseas obtener más información sobre nuestros servicios congregacionales, puedes acceder a nuestra página web en www.laiglesiadelcentro.com. También puedes escribirnos a Volvamos a la Palabra, P.O. Box 14-1355, Arecibo, Puerto Rico 00614. Nuevamente, gracias por sintonizarnos y te esperamos en nuestra próxima edición de Volvamos a la Palabra. Que la paz y la gracia de Dios sea sobre ti en este día del Señor.